Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en el origen de la arquitectura gótica, la primera idea que nos viene a la cabeza es la Basílica de Saint-Denis, construida a mediados del siglo XII por el abad Suger al norte de París. Sin embargo, las técnicas ojivales tienen una antigüedad mayor que la de la Basílica de Saint-Denis. La primera vez que vamos a encontrar arcos apuntados fue en la Cúpula de la Roca, en Jerusalén, construida a finales del siglo VIII. Allí los arquitectos tuvieron que resolver un singular problema: ¿cómo podían cambiar el ancho de los arcos, su luz, sin variar la altura de los mismos, su flecha? Y eso les dio como resultado los arcos ojivales. A partir de ahí, este tipo de arcos fueron desarrollándose en este mundo islámico hasta que los encontraron los cruzados que llegaron a Tierra Santa a finales del siglo XI. Y desde Tierra Santa los trajeron a la Europa occidental. Es cierto que ese arco ojival islámico tenía una singularidad, y es que los musulmanes no habían sabido sacarle todo el provecho que podían para lograr estructuras muy elevadas, algo que sí iban a poder aprender y desarrollar los arquitectos cristianos de esta cristiandad occidental, y que van a llevarnos hacia la Basílica de Saint-Denis, donde por fin pusieron en marcha unas soluciones apuntadas que van a ser el preámbulo de las grandes catedrales góticas. Con todo, no lo olvidemos, el arco ojival, el arco más singular del mundo cristiano, tuvo su nacimiento en el mundo islámico. Comencemos por recordar cómo se construye un arco y a partir de ahí un sistema abovedado. Por lo general, para montar un arco tendremos los dos apoyos verticales sobre el que se va a levantar, muros enfrentados, dos columnas, dos pilares. Cada uno de esos dos puntos de arranque se denominan impostas. Sobre las impostas se coloca la cimbra, una estructura por lo general de madera que tiene la forma que queremos darle al arco, semicircular, rebajado, apuntado. A partir de ahí se van colocando las piezas que conforman el arco, las dovelas. Las dos primeras son los salmeres. Sobre estos se sitúan las sucesivas dovelas hasta llegar a la que cierra todo el conjunto, que es la clave. Situada esta, ya se puede retirar la cimbra y si el arco está bien construido, queda en pie. El ancho del arco, llamado luz, es la distancia máxima horizontal que puede haber entre dos de sus dovelas. Por lo general, salvo en los arcos de herradura, la luz del arco suele ser la distancia que hay entre la parte inferior de los almeres. La altura del arco se obtiene de la perpendicular entre la parte inferior de la clave y la línea de impostas. A esa altura se la conoce como flecha. En los arcos de medio punto, la luz siempre será el doble de la flecha, de modo que para hacer un arco de medio punto de gran altura, el ancho ha de crecer de manera proporcional. Es decir, cuanto más alto sea un arco, más ancho resultará, algo que es muy visible en el Arco de Triunfo de Constantino en Roma, donde cuanta más flecha tiene un arco, más luz necesita. Con el desarrollo del arco ojival, se consiguieron construir arcos muy elevados sin tener que ampliar su base. Es más, en muchos casos, la luz podía llegar a ser claramente menor que la flecha, al contrario de lo que sucedía con los arcos de medio punto. Es posible que la primera estructura arquitectónica ojival conocida fuera la Cúpula de la Roca, en Jerusalén, construida a finales del siglo VII en tiempos del califa omeya Abd el-Malik. La Cúpula de la Roca es un templo de planta octogonal con tres naves concéntricas. La circular central, limitada por una sucesión de pilares y columnas que soportan una serie de arcos. Entre pilar y pilar se colocaron tres columnas. A continuación venían las dos naves perimetrales, también separadas por una serie de pilares y columnas soportando arcos donde, de nuevo, entre pilar y pilar había dos columnas. Al querer mantener este ritmo de tres columnas entre pilares, las luces y flechas de los arcos podían variar,
lo que habría generado un desequilibrio entre los arcos interiores y los exteriores de haber sido todos de medio punto. Los interiores habrían tenido unas flechas menores que los exteriores. El arquitecto encontró una solución original. En vez de poner arcos de medio punto, creó los ojivales, con esas dos secciones curvadas que forman un ángulo agudo en la clave. Ese ángulo podía abrirse o cerrarse según la necesidad. En el caso de la cúpula de la roca, está más cerrado en la nave interior y más abierto en la exterior. Con todo, los constructores de la cúpula no debieron estar del todo convencidos de la validez del arco apuntado, de ahí que lo aseguraron colocando tirantes entre las impostas. La solución ojival seguiría desarrollándose en la propia Jerusalén, pues poco después de concluir la cúpula de la roca, se inició la construcción de la mezquita Al-Aqsa, donde de nuevo se utilizaron los arcos apuntados. Posiblemente, el hecho de no tener que ceñirse a una relación única entre la luz y la flecha de estos arcos es lo que animó a ese uso de los ojivales, teniendo una amplia variedad, desde arcos que solo son un poco más elevados que uno de medio punto, como podemos ver en el Mihrab, hasta otros que ya empiezan a ganar en altura, aunque con tirantes, o los arcos túmidos, esos arcos apuntados de herradura. El desarrollo de las soluciones ojivales se fue extendiendo por el mundo islámico próximo oriental a lo largo de los siglos IX y X, como podemos ver, por ejemplo, en la mezquita de Ibn Tulun en el Cairo, de finales del siglo IX, o en la mezquita de Al-Azhar, también en el Cairo, pero ya de finales del siglo X. Pero al contrario de lo que había ocurrido en Jerusalén, donde el arco apuntado era una forma de mantener un ritmo entre los soportes, aprovechando la forma ojival para variar la luz de los arcos, en estas mezquitas de los siglos IX y X, los arcos ojivales ya no varían y funcionaban como los antiguos arcos de medio punto, pero ligeramente elevados. Es más, en Al-Azhar, frente a la verticalidad que adquirirán los futuros arcos góticos, se apostó por unos arcos deprimidos apuntados, es decir, en vez del arco ojival tradicional, conformado por dos secciones de arco que se cortan en un ángulo agudo, se establecieron 4 secciones, simétricas 2 a 2, las inferiores más curvadas y las superiores más rectas. El arco deprimido apuntado tendría gran éxito en el mundo islámico oriental, con algunos ejemplos muy destacados de su uso, como podemos ver en el Taj Mahal, el edificio más conocido de la arquitectura mogol de la India, ya en el siglo XVII. Pero también hay otra variedad de este modelo de arco deprimido que tuvo mucho predicamento desde finales del siglo XV en Inglaterra, donde pasó a ser conocido como arco Tudor. El hecho de que estos arcos ojivales islámicos no llegaron a alcanzar la altura que sí tendrían en el mundo cristiano, hemos de ponerlo en relación con los tipos de cubiertas que encontramos en estas mezquitas, en esencia alfarjes, techos planos o incluso artesonados. Las cubiertas abovedadas quedaron reducidas prácticamente a las cúpulas sobre el Mihrab. Recordemos la sierra de historias que hicimos al respecto sobre las primeras mezquitas. Pero la mayor parte de los techos eran alfarjes, y al tener esos alfarjes, los arcos apuntados perdían una de sus grandes posibilidades: ser empleados como cubiertas abovedadas muy elevadas. Al final, en una mezquita, el techo dependía del tamaño de las vigas sin importar si éstas se apoyaban sobre arcos de medio punto, ojivales, túmidos o deprimidos. Elegir un tipo u otro de arco era más por moda que por una solución estructural. Esto explicaría, por ejemplo, el uso del arco de herradura. Los omeyas lo copiaron de la arquitectura bizantina de Damasco y luego, el último de la saga, Abdelrahman I, lo puso de moda en Córdoba a partir del siglo VIII, una moda que fue fácilmente aceptada en la península ibérica por la propia tradición hispano-goda que hacía uso de esos arcos de herradura. Todo cambió cuando los cruzados llegaron a Tierra Santa
a finales del siglo XI y tuvieron ocasión de descubrir los arcos apuntados en Jerusalén. Recordemos, utilizados como simples arcos formeros, es decir, los que se desarrollan paralelos a las naves. Muy pronto, estos cruzados entendieron todas las posibilidades que esos arcos podían tener, sobre todo para conseguir bóvedas muy elevadas sin tener que ensanchar la luz, que era el principal problema de las bóvedas de cañón desarrolladas a partir de los arcos de medio punto. El primer ejemplo que conocemos del uso del arco ojival y a partir de él de la bóveda de arista apuntada lo tenemos en la sala de San Jerónimo del convento armenio de la Basílica de la Natividad de Belén, bóveda que debió ser construida hacia el año 1100. Sobre la Basílica de la Natividad ya hicimos una sierra de historias. En esa sala, los ingenieros cruzados supieron combinar la tradición de las bóvedas de arista que ellos habían hecho de medio punto en la arquitectura románica con el arco ojival que acababan de descubrir en Tierra Santa. Partiendo del modelo de Belén, esos arcos y bóvedas ojivales fueron empleados por primera vez en la cristiandad occidental en la Catedral de Durham, al norte de Inglaterra. Las obras de esta catedral habían comenzado en 1093, pero las bóvedas se hundieron en 1104 y hubieron de ser rehechas entre 1108 y 1113, cuando probablemente ya se había edificado la sala de San Jerónimo en Belén. ¿Cómo llegó la técnica ojival desde Palestina a Inglaterra? En 1108, cuando se rehicieron las bóvedas de Durham, reinaba en Inglaterra Enrique I, hijo de Guillermo el Conquistador. Enrique I había sucedido en el trono a su hermano Guillermo II en 1100, pero después hubo de enfrentarse a su otro hermano, Roberto. Roberto había acudido a la primera cruzada, y si bien es cierto que ya estaba de regreso, reclamando el trono antes de que se construyese la sala de San Jerónimo, muchos de sus hombres permanecieron en Tierra Santa. En 1106, Roberto fue derrotado por su hermano Enrique. Para entonces, la mayor parte de los cruzados ingleses ya habían vuelto de Palestina para intervenir en la guerra civil entre los dos hermanos. Estos cruzados pudieron ser los que trajeron la técnica ojival desde Belén, que se empleó en la reconstrucción de las bóvedas de Durham a partir de 1108, donde podemos ver cómo, sobre los arcos formeros que definen las naves, que seguían siendo de medio punto, se desarrollaron unas bóvedas de crucería donde se combinaron arcos de medio punto ya con arcos ojivales. Esta misma solución mixta, mezclando arcos ojivales y arcos de medio punto para levantar las bóvedas de crucería, saltó de Inglaterra a la Europa continental en la Abadía de las Damas de Caen, en Normandía, levantadas hacia 1130, cuando aún era rey de Inglaterra y con ello duque de Normandía, Enrique I. Desde Normandía, el sistema apuntado ya pudo llegar hasta Saint-Denis, la gran abadía al norte de París. En 1122, Suger había sido nombrado abad de Saint-Denis. Poco después, se convirtió en el principal consejero del rey Luis VI de Francia y tutor del hijo de este, el futuro Luis VII. Aprovechando esta posición de poder, Suger quiso convertir su abadía en el panteón de los monarcas de Francia, un uso que ya se había dado en el pasado de forma episódica. Para ello, emprendió una reforma completa de la iglesia de la abadía a partir de 1140. La idea era levantar un edificio de gran altura y ahí la técnica ojival resultó clave. Sin tener que ensanchar la iglesia original, los arcos apuntados permitían lograr esa gran altura. Con objeto de aligerar el peso del edificio, en la parte superior se abrieron grandes ventanales, lo que permitió aumentar la cantidad de luz que ingresaba al templo, sobre todo en esa parte superior. Suger supo sacarles partido a esas bóvedas iluminadas. Por un lado, potenció el efecto de la bóveda cielo simbólico, en lugar de la luz,
frente a la penumbra en la que habían de moverse los feligreses en la parte inferior del templo. Por otro lado, esas entradas de luz sirvieron para colocar gigantescas vidrieras, donde el abad encargó un complejo programa iconográfico. Con ello, Suger reforzó las bases de la tecnología ojival que habría de ser ampliamente empleada en las catedrales góticas. De esta forma, la idea inicial de los arquitectos de la cúpula de la Roca de Jerusalén de tener un tipo de arco, el ojival, que les permitía cambiar la luz del mismo sin variar su flecha, o viceversa, en manos de los constructores cristianos a partir del siglo XII, dio paso a una arquitectura de desproporciones verticales, donde la luz se convirtió en la gran protagonista, al menos en el espacio de las bóvedas, llegando a su culminación en la Santa Capilla de París. Pero ese es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.